llueve sobre mí. Llueve sobre mí. Sobre mí. Hola, bienvenidos a su programa preferido, Cubriendo con Bendición. Ya estamos al aire, mis hermanos, en esta bella tarde. Estamos listos para enviar una palabra que va a tocar su corazón de una manera especial en este bello día. Así es que les enviamos un caluroso abrazo a cada uno de ustedes que hoy ha hecho la disposición de poder ahí conectarse a su computadora, a su televisor, porque Dios le va a hablar de una manera muy especial a su corazón en este día. Así que mis amigos que están por allá en el sur de América, les enviamos un abrazo. Amigos de México y de todo el mundo entero, estemos listos y preparados porque Dios tiene algo muy, pero muy especial para cada uno de nosotros. Bueno, y como es de costumbre, hoy tenemos un equipo listo y preparado, dispuesto para enviar una palabra de bendición. Sin antes, quiero enviarle un saludo a mi hermana Mendoza de por allá, de la ciudad de Austin, Texas. Si no me equivoco, se apellida Mendoza. A lo mejor me estoy equivocando. Es esposa del pastor... ¿cómo se llama el pastor, Nidia? José Luis. José Luis, exactamente. Pastor José Luis, que ahorita nos acaba de mandar un mensaje. También muy motivada por este canal y por este programa Cubriendo con Bendición. También le envío un saludo a mi hermana Rosaluz Pastor, también que nos acaba de mandar un mensajito que por ella llegó a su tierra querida, España, que la estaba esperando con los brazos abiertos. Bueno, mis hermanos, y como es de costumbre, tenemos a Nidia. Nidia, ¿cómo estás en esta tarde? Muy bien, pastor, muy contenta. Creo que este es un día en el cual el Señor se va a manifestar con gran poder. Y por las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, solamente hay que clamar a ellas. Bueno, la verdad que sí, mi hermano. Entonces hay que clamar a las misericordias de Dios en esta bella tarde, porque son nuevas todos los días, como dice Nidia. Bueno, mi esposa también está al pendiente aquí con nosotros en esta tarde. ¿Cómo estás, amor? Muy bien. Bueno, hoy sí me tocó estar aquí en su programa Cubriendo con Bendición y para mí es un honor y un placer, como siempre lo he dicho, estar aquí y transmitiendo para todos ustedes hasta el fin del mundo. Bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos un programa espectacular, vamos a usar esa palabra y sé que Dios nos va a hablar en esta hermosa tarde. Bueno, y así como acabas de mencionar tú, espectacular. La palabra espectacular es un panorámico, ¿no? Es algo panorámico, es algo que se aprecia desde lejos. Entonces vamos a hablar de un tema muy especial que el Señor hoy nos ha puesto en el corazón y creo que esto va a ser de edificación para cada uno de nosotros. También quiero aprovechar el tiempo para felicitar al pastor Eric Moraes, que el día de antier, dio inicio también en Vocem.tv Brasil, en el programa Somos Escogidos, ahí que sale a las 8 de la noche, tiempo de Brasil, 5 de la tarde, tiempo de Texas y de América. Exactamente, no sé en otras naciones qué horas puede ser, pero sé que en Texas es a las 5 de la tarde, y por allá 6 de la tarde, y allá hasta las 8 de la noche tenemos 2 horas de diferencia. Y bueno, este programa está solamente puesto en portugués para que aquellas personas de habla portuguesa puedan comprender el mensaje que Dios les envía a través también de ese programa llamado Somos Escogidos con el pastor Eric Moraes, y les animamos para que amigos que quieran por ahí aprender portugués. Oye, pues sí, es importante meternos, ¿no?, a la página. Yo creo que hay unas cosas, ciertas palabras que se pueden entender como que en español, ¿verdad? Pero de repente como que se te va el hilo. Fíjate que ahora que estuvimos por allá en Sao Paulo, el que rápidamente tomó el portugués fue Homero, ¿verdad? Sí. Homero sí podía, el director técnico, el ingeniero de sonido y de todo eso. Homero es el handyman, decimos en Estados Unidos. Él pudo agarrar el idioma más rápido porque se quedó con los hermanos Polelio. Fíjate que hay unas palabras que las entiendes muy bien, pero para decirlas es un poquito complicado. Se necesita tener el oído muy afinado para poder comprender. Pero sabes que ellos es más fácil de que nos entiendan a nosotros el español que
que nosotros a ellos el portugués. Exacto. Y de hecho, fíjate que, pues bueno, ya viene el Mundial, en los siguientes días ya va a estar ahí proyectándose en vocen.tv también el Mundial. Lo declaramos por fe, ¿no? Que vamos a tener también deportes, proyectando el Mundial allá en Brasil. Y bueno, pues sé que algo poderoso Dios va a hacer también con la estadía que de nosotros que estuvimos por allá en aquella bella nación. Pero bueno, el tema no es tanto hablar de Brasil, ni tanto hablar de vocen.tv, ni del pastor Eric Moray, ni de nosotros, sino hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el objetivo primario en esta tarde que vamos a enfocarnos en hablar de él. Y precisamente ayer estábamos hablando un tema súper interesante que yo creo que le va a ser de gran edificación para todos nosotros, incluyéndonos nosotros aquí también, de gran edificación, porque esto nos va a dar una nueva proyección para que cada uno de nosotros comprendamos y entendamos qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida suya, en la de sus hijos, su familia y toda la gente que los rodea. Y por ahí, Nidia, en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el verso número 5, quiero que lo analicemos muy despacio y muy lento, porque esto nos va a ayudar bastante. Mira, analízalo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vamos a poner un punto ahí. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, notemos que el ser humano tenemos dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. La naturaleza humana está constituida por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestra voluntad, por nuestros pensamientos. Eso tiene que el enfoque de la carne en sí encierra todos los sentimientos, los pensamientos, las emociones. Pero dice Romanos, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Las cosas de la carne, obviamente, como dice Gálatas capítulo 5, del verso 19 en delante, donde nos está mencionando las obras de la carne, donde nos se menciona adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, enemistades y todo ese tipo de cosas que están enfocadas siempre en todo lo que tiene que ver con carne. Entonces, al nosotros analizar carne, nos damos cuenta que se está refiriendo Pablo a las emociones, a los sentimientos. Entonces, ¿cómo es que hay algo que se tiene que desligar de la carne, que es la carne y el espíritu tienen que estar desunidos? La palabra de Dios es la espada que va a poder dividir el espíritu de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, ¿qué son los pensamientos de la carne? A ver, ¿qué son los pensamientos de la carne? ¿Qué son los pensamientos? Por ejemplo, los sentimientos del ser humano. ¿Qué es un pensamiento para ti? ¿Qué es un pensamiento para ti? ¿Qué es un pensamiento de la carne? ¿Dónde se encuentra? ¿En el espíritu o en el alma? No, porque mira, te voy a decir algo bien interesante. Satanás no puede accesar a tu espíritu. Puede incitar a tu espíritu, mas no puede entrar a tu espíritu. Recordemos una cosa, y a lo mejor nos vamos a salir un poco del contexto, pero dice la Escritura que solamente el sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo. El lugar santísimo simboliza o representa el espíritu. Entonces, Satanás es imposible que pueda entrar al espíritu, más sí puede entrar a los sentimientos, sí puede entrar o incitar los sentimientos, las emociones, la voluntad y los pensamientos. Que eso se encuentra en el alma, ¿cierto? Que se encuentra en el alma. Ahora, por ejemplo, ¿cómo tú puedes dominar los pensamientos? Hay personas que te pueden decir te amo, pero pueden estar pensando otra cosa. O tú puedes sostener tus pensamientos y que tus pensamientos solamente estén dominados. Yo pienso que es una forma imposible de poder tú o yo dominar los pensamientos, que los pensamientos se dominen bajo tu propia voluntad. Y solamente hay una forma, yo te lo decía ayer en el libro de Romanos capítulo 8, verso número, si no me equivoco, creo que es el 13, ¿no? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Por el Espíritu hacéis morir
Entonces, nadie más puede hacer morir las obras de la carne. No podemos nosotros decir que yo tengo dominio sobre mis pensamientos. Yo puedo dominar mis pensamientos, no puedes dominarlos, porque de que tú te levantas, los pensamientos, tus pensamientos están... ¿Es por eso que yo creo que tenemos que decretar que tenemos la mente de Cristo? Claro, porque dice, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento. De la verdad. Ajá, y luego dice, llevando los pensamientos. Cautivos a la obediencia a Cristo. Cuando habla de la obediencia de Cristo, habla de una naturaleza espiritual. Está hablando de una naturaleza, no cabe duda que habla de una naturaleza espiritual. Ahora, la única manera que se puede lograr que la carne sea dominada, la persona tiene que tener una elevación espiritual. Si no, nunca va a poder dominar sus pensamientos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y te voy a decir una cosa, no es que esté mal. El problema es que no puedes dominarla. ¿O qué cosas pensamos que son de la carne? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien práctico. Si X persona llega a la iglesia y te ofende, entonces tus sentimientos van a ser ofendidos porque tú eres carne y tú no eres espíritu. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, yo le pregunté a una jovencita de 15 años, le dije, dime un cantante secular que te atraiga. Y me mencionó varios cantantes seculares que le atraían en un estado físico. Es una jovencita bien espiritual, en un estado físico. Entonces, eso se llama carne. Te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, oye, Jesucristo... Pues, que es bien difícil. Ahí está. O sea, si yo deseo unos zapatos, un ejemplo, o una ropa bonita, de que voy a la tienda, ahí estoy en la carne. Tu espíritu, cuando tú llegas a la elevación del espíritu, tu espíritu tiene el control de tu carne. Hay un dominio, ¿no? Hay un dominio, te puedes dominar. Y tu enfoque no va a ser el deseo humano, sino él. Por ejemplo, si tú analizas a Jesús, y esto está bien interesante. Jesucristo, por ejemplo, si tú analizas, Nidia, cuando sí. Jesús estaba rodeado de mujeres. Jesús estaba rodeado de mujeres. Pero nunca en Jesús hubo un deseo o una atracción hacia el sexo opuesto. Nunca tuvo una atracción, porque Jesús veía lo profundo del corazón de la persona. Jesús veía el alma. Jesús no veía, es más, si tú puedes analizar, Jesús fue apedreado, Jesús fue azotado, y aún así dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque la elevación espiritual que él tenía no tenía nada que ver con la carne. Esteban fue otro, ¿no? Esteban fue otro, exacto. No tenía nada que ver con la carne no predominaba y no prevalecía en ellos, prevalecía el espíritu. Ajá. Entonces la carne, para ellos, los pensamientos, aún hacia las personas que lo estaban golpeando, no eran pensamientos de maldad para con ellos, porque si tú analizas, dice, perdónalos. Eran pensamientos de bien para ellos, después de que los estaban golpeando. Ahora, ¿qué pasaría si a ti te golpearan, si a ti te ofendieran en tus emociones, en tus sentimientos, si a ti te hicieran, te rechazaran, o cualquier otra cosa que te hicieran? Nuestra carnalidad, como está tan fuerte, reacciona de tal manera que tú no lo dices, pero tus pensamientos están en contra de la persona que te hizo un daño. ¿Por qué? Porque la carne es el contrapeso del espíritu, sí. Y lo que viene haciendo la carne es que es superior al espíritu, y al ser superior al espíritu, entonces prevalece el pensamiento de la carne. Lo que aquí se tiene que hacer es, por eso, la forma en la cual la carne va a ser dominada es por el espíritu. No hay otra manera de que los pensamientos sean dominados. Yo por eso le dije a esta jovencita, le dije, si tú llegas a la elevación de ser una persona espiritual y que tengas al espíritu en ti, tú vas a ver a un jovencito y posiblemente digas dentro de ti, qué interesante el alma de este joven, me interesa el alma de este joven. No me interesa la parte externa de él, me interesa la parte interna de él. Después, yo sé que Dios va a proveer el tiempo y el momento en cual Dios les va a mandar a una persona, pero siempre y cuando venga de parte del Señor, y cuando la persona tiene una elevación espiritual, inmediatamente va a identificarlo. Va a identificar quién es el que Dios le está mandando. Si es un joven que no está casado, inmediatamente va a surgir el deseo en el amor para unirse.
Y eso es lo que ayer estaba compartiendo, ¿no? No sé si me puedan apoyar con esto, porque ya me dejaron solo. Y estoy hable y ando un poco mal afónico. Oh, la buena que si no anduvieras. Oye, pues yo lo que puedo decir es que es muy difícil dominar completamente nuestros pensamientos, porque siempre uno, en primer lugar, los deseos surgen conforme a lo que nosotros vemos. Claro. Sí, o sea, en el caso de que si ves a un joven o para los jovencitas, oye, pues lo ves. Y en ese momento como que viene un pensamiento. Es imposible hasta ahorita ver algo y que no te pase ningún pensamiento absoluto. A ver, ¿y qué me puedes decir de Jesús? Bueno, es que Jesús realmente Jesús era naturaleza humana también. Sí, no, yo estoy, por eso yo creo que el Señor nos habla y nos dice, por eso decía Pablo, no es que yo pretenda ya haberlo alcanzado, sino prosigo. O sea, él también tenía de sus debilidades, o sea, prosigo a la meta. ¿Sí? Pero acuérdate que llegar Pablo, a ser un hombre perfecto. Entonces, a eso es a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. Incluso tener perfección aún en nuestros pensamientos, no pensar absolutamente nada si una persona te hizo mal o no te hizo mal. O si deseas algo, ¿sabes qué? Que no sé. Es que eso es la carne, por eso dice la palabra, por eso dice ahí, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mira, dice en Romanos 12:2, ese versículo lo traigo yo masticando, dice, no os conforméis a este siglo. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados por medio de la renovación. O sea, nuestros pensamientos y nuestra mente se tiene que ir transformando, se tiene que ir renovando, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué es nuestro entendimiento? Pues yo creo que ahí entran nuestros pensamientos, ¿no? Los sentimientos, la voluntad. Y es muy tremendo lo que dice más adelante. Dice, léelo tú, Nidia. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no hay forma de poder comprobar la buena voluntad de Dios si no estamos en el Espíritu. Si no estamos en el Espíritu. Ahora, muchos hacemos la agradable, otros la buena, pero Dios quiere que hagamos la perfecta voluntad. Es ahí donde Porque fíjate qué interesante, yo ayer estaba orando y sentí que el Señor me habló, perdone que le digo de esta manera, a mi corazón. Yo le pedí al Señor sabiduría, porque dice la palabra de Dios que el que esté falto de sabiduría pida a Dios, ¿no? El Señor, dame sabiduría, y le sigo pidiendo sabiduría desde que me convertí al Señor y todavía no me la da, y la sigo esperando. Y me dijo el Señor, ¿quieres la sabiduría? Y le dije, sí. Dijo, para poder hallar la sabiduría. No me dijo alcanzar la sabiduría, porque el que alcanza la sabiduría, mi hermano, es una persona que puede llegar a cometer un error. Alcanzar el conocimiento, porque dice la palabra en Génesis capítulo 3, dice que el hombre trató de alcanzar la sabiduría. Sí, seréis como Dios, o sea, conociendo. Alcanzar la sabiduría, me dijo el Señor, eso no lo puedes hacer. Hallar la sabiduría es otra cosa, y cuando tú la hallas, cuando tú la encuentras, la sabiduría va a estar al pendiente tuyo, y el momento que tú la necesites, ella va a estar para ayudarte en tu necesidad. No es ahí donde dice que un hombre encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía, encontró. Pues puede ser vamos a simbolizarlo, que es la sabiduría. El hermano Daniel Agüero, que le agradecemos siempre porque siempre está ahí al pendiente del programa Cubriendo con Bendición, y hermano, realmente es un honor para nosotros estar leyendo pues los versículos que usted nos pone en la compu. Dice en Santiago 1:14, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, concupiscencia sabemos que son deseos de bienes y placeres materiales, especialmente deseo sexual, me pone él aquí, generalmente desordenado o exagerado. Dice el 1:15, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Dice, permítame tantito porque esta compu, siendo consumado, dice, da luz la muerte. Y luego dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. 4:22.
Así es, o sea, renovados, es lo que yo estoy leyendo esto acá, que tenemos fortalece. que irnos renovando día con día. Yo creo que entre más busquemos del Señor, entre más adoremos a Dios, que eso es lo que tú estabas diciendo ahorita, algo en cuestión de la adoración, ¿no? Yo creo que eso va a ir, nuestro espíritu va a ir creciendo dentro de nosotros y el viejo hombre va a ir muriendo, ¿no? Y cuando va muriendo el viejo hombre y los deseos carnales, pues ahí va también los deseos de compras compulsivas, como uno de mujer que se arranca a la tienda y quiere comprarte todo. Yo creo que ahí cuando andas más en el espíritu, pues no te llama la atención absolutamente nada. A lo mejor eso es lo que me está pasando a mí, ¿verdad? Bueno, que vamos a la tienda y de repente, no se me antoja nada. Andamos bien espirituales. el punto importante aquí es que cuando le estaba comentando de la sabiduría, es que cuando nosotros llegamos a la elevación del espíritu y que tú puedes ahora tener más conocimiento. No más conocimiento, no voy a usar la palabra más conocimiento, sino tienes más contacto en el espíritu. Entonces la sabiduría de Dios te es dada. Mientras tú estés en la carne, Dios no habla a la carne, Dios habla al espíritu. Claro. La voz de Dios siempre va a penetrar en el espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces, para que tú puedas entender la sabiduría de Dios, para poder comprender a Dios, tenemos que comprenderlo. Por ejemplo, yo leo la Biblia y no la comprendo porque no estoy en el espíritu. No comprende. Porque dice la palabra del libro de Daniel que los entendidos, los que comprenderán la palabra, resplandecerán. Entonces, cuando la persona muere a la carne, o muere a las cosas de la carne, y cuando hablo cosas de carne, estoy generalizando sentimientos, emociones, pensamientos, que aún los pensamientos quedan sujetos, Nidia, quedan sujetos al espíritu. Ahorita la carne está sobre el espíritu, Sí. y al estar la carne sobre el espíritu, entonces la carne tiene el control sobre la persona. Cuando la carne prevalece y es más fuerte que el espíritu, entonces tiene el control de la persona. Aquí lo que se tiene que hacer es que el espíritu tiene que predominar, tiene que dominar a la carne. Y para poder lograr hacer eso, la persona tiene que estar buscando a Dios constantemente, estar en un completo, apartarse completamente con Dios, y esa es una forma en la cual va a predominar más el espíritu y los deseos de la carne van a menguar, y aún los pensamientos de las personas van a poder ser sujetadas al espíritu. Entonces, una vez que el pensamiento humano esté en su desarrollo o en su trabajo, el espíritu es el que lo va a poder controlar. Es por eso que si tú analizas la Biblia, vemos que en el caso, y Jesús es el mejor ejemplo que tenemos. Jesús nunca pensaba mal de sus o no tenía pensamientos de mal, sino pensamientos de bien hacia las personas, porque la naturaleza de Jesús predominaba el espíritu y no predominaba la carne. Eso es lo que a ese nivel tenemos que llegar a la iglesia. Fue por eso cuando le dijo Nicodemo que si era necesario nacer de nuevo. Por eso Jesús cuando le dijo, si quieres ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y cuando le estaba hablando del nuevo nacimiento, le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y eso es lo que yo compartí anteriormente, que hoy los nacimientos espirituales son muy escasos. Hay nacimientos en la carne, esos existen. Ahorita, por ejemplo, habemos hombres de Dios que nos movemos más en los sentimientos o en la carne que en el espíritu. Nos movemos más en los sentimientos. Hay siervos de Dios que todavía tienen problemas en sus emociones. Todavía tienen problemas en sus sentimientos, porque prevalece más la carne que el espíritu, que el hermano dijo, que el hermano no dijo, que fue y que vino de la iglesia y que se fueron y que no vinieron y los sentimientos predominan. Pero cuando tú mueres a los sentimientos y el espíritu prevalece, nada te va a afectar. Aún el que te desee daño o el que te desee mal, entonces ahí todavía el espíritu va a decir, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Qué puedes decir a cuanto a esto, Nidia? Creo que también es muy importante, pastor, en cuestión de la palabra, de llenar nuestra cabeza, nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, porque dice la palabra que del corazón es de donde salen los malos pensamientos. Entonces eso se transmite. En cambio, si nuestro corazón está lleno
de la palabra de Dios es lo que nosotros vamos a transmitir, y creo yo que esa es una forma de que el hombre espiritual crezca. Claro, esa es una de las formas más efectivas para que el hombre espiritual llegue a su desarrollo. Por eso cuando dice ser perfectos, cuando habla de la perfección, está hablando llegar a la elevación del espíritu. Sí. Eso es lo que habla de perfección, llegar a la elevación del espíritu, donde el espíritu predomine, donde el espíritu pueda controlar, donde el espíritu sea el que controle a la carne, no la carne al espíritu. Por eso dice la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso número 5. Dice la Biblia que por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fallado. ¿Por qué? Lo traspuso Dios. Dice, y antes que fuese transpuesto, ¿tuvo qué? Testimonio de haber agradado De a haber Dios. agradado a Dios. Y dice la palabra de Dios que los que agradan a Dios son los que están en el espíritu. Ahí mismo lo dice, creo que estos son Pero los sin que... fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Es eso? Claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí también lo dice, los que hacen la obra de la carne no agradan a Dios. Entonces los que agradan a Dios son aquellas personas que alcanzamos o llegamos a tener la capacidad de poder llegar a un nivel espiritual superior. O sea, lo que tú estás hablando aquí es de que realmente nosotros tenemos que llegar a ese nivel en cuanto a los pensamientos. Claro. O sea, cuando estamos hablando de pensamientos, estamos hablando a cualquier deseo. Cualquier deseo, cualquier pensamiento. Cualquier deseo que venga, ya sea si vas a alguna tienda, Que son cosas de la carne. Que son cosas de la carne, ya sea que las jóvenes que ven a los jovencitos también. Ahí porque nos la pasamos prácticamente desde que amanece hasta que vamos a la cama, estamos pensando todo menos en el espíritu. O sea, estamos en todo menos en el espíritu. Nuestros pensamientos están dominados, la carne predomina. Exacto. No predomina el espíritu. Aunque leamos la palabra, aunque oremos a Dios, pero como quiera hay un cierto grado o porcentaje mayor de andar en la carne, ¿no? Claro, la mayor parte del tiempo pasamos nuestros pensamientos, estoy hablando de pensamientos, en la carne. En todo no en las obras de la carne, dice aquí en las cosas de la carne. Pero dice en el 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Muerte. Y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque cuando habla de muerte quiere decir que el espíritu empieza a apagarse cuando yo me ocupo más de los pensamientos de la carne. Y no estoy hablando de pensamientos de adulterio, ni estoy hablando de pensamientos de fornicación, ni de lascivia, ni del mundicia. Estoy hablando de pensamientos de la carne. Todo lo que tenga que ver con pensamientos que porque no podamos controlarlo. Una cosa que hablábamos era de que una cosa son las obras de la carne y otra cosa son los pensamientos. Sí, las obras de la carne, como dice Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 habla de las obras de la carne, pero incluyendo las obras de la carne, habla de pleitos, habla de enemistades, todo tiene que ver con los sentimientos, con la voluntad, con las emociones del ser humano. Eso es alma. Y casi la mayor parte de nosotros los creyentes, y hablando de nuestra comunidad y sociedad, nuestros pensamientos día tras día son pensamientos de maldad, aunque usted no lo crea. Porque estamos tan ligados a la carne, que es difícil poder soltarla y dejar que el espíritu predomine sobre la carne y no la carne sobre el espíritu. Es algo difícil hacer eso. Por eso, si usted analiza lo que sucedió en el ministerio de Cristo, en el ministerio de Él, podemos ver que Jesús predominaba el espíritu más que la carne. En Él no había sentimiento carnal, había puro sentimiento espiritual. Porque Jesús veía el trasfondo de las personas y no veía la parte externa de ellas. No, y creo que él decía, o sea, el trabajo de él era hacer la voluntad de aquel que lo mandó, y creo que eso es en lo que nosotros tenemos que enfocarnos, en encontrar cuál es la voluntad perfecta que el Señor tiene para nosotros y poner nuestro enfoque en esos, porque ahí es cuando nos empezamos a disciplinar y a trabajar. El enemigo cuando se infiltra es cuando estamos de ociosos, que no estamos haciendo absolutamente nada, y es cuando viene y siembra, o sea, lo que son los malos pensamientos. Ahí está la palabra que ella acaba de mencionar, tiene mucho sentido, porque cuando nosotros estamos más que todo sin
sin tener un contacto con Dios. Es cuando va a predominar la naturaleza humana. Y eso es lo que Romanos nos dice, Pablo a la iglesia de los romanos, que los que viven según la carne, o los que piensan en las cosas de la carne. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro entorno y empezar a pensar en las cosas del Espíritu. Dice en Salmo 26:2, dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Wow, qué interesante. Escudriñame, examíname, pruébame mis íntimos pensamientos. Hay pensamientos que están muy escondidos, pero que el Señor los conoce. Aún yo creo que ni eso debemos de tener, ¿o qué? Cuando tú estás en el Espíritu, es como te digo, cuando tú estás en el Espíritu, los pensamientos están sujetos al Espíritu, los pensamientos de la carne. Yo creo que en todo tiempo nosotros tenemos una lucha en cuestión, la carne con el espíritu. Y ahí es cuando tiene que salir el dominio. ¿Hacia qué lado te vas a inclinar? Y para poderlo hacer, por eso dice, el único que puede matar la carne es el espíritu. No eres tú, porque muchas veces tú dices, yo me voy a dominar y no voy a pensar mal. Dice Salmo 94:11, dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Ahí está. Ahí está. Que son vanidad, porque sí, o sea, en los pensamientos siempre uno está pensando el querer, el desear, todo ello, todo lo que nuestros ojos ven. Porque si nosotros nos ponemos a analizar, aún en nuestras propias personas, una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que pensamos. Y aún nuestros pensamientos, mi hermano, se escuchan en el mundo espiritual, aunque usted no lo crea. Exacto, tú tenías una cita de ello, ¿no? Que los pensamientos son como voces, ¿no? En el mundo espiritual, ¿no? Los pensamientos, por ejemplo, porque antes de que usted hable, primero lo piensa. Entonces, primero se originan. Es donde no se ve, ahí se origina y luego ya sale a la luz. Entonces, cuando nosotros llegamos a dominar los pensamientos, es cuando el espíritu está más fuerte que la carne. Mira, me pone la hermana Rosalía Vega aquí. 2 Corintios 10:3, el hermano Silvano, que le mandamos un saludo. Yo siempre, como la tengo en Rosalía, por eso digo Rosalía, dice él, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice acá, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está. Cuando dice obediencia a Cristo, habla de la naturaleza espiritual. Entonces, cuando yo soy obediente a Cristo, el pensamiento queda cautivo, queda completamente encarcelado, encerrado. Y la naturaleza espiritual predomina o tiene dominio sobre mis pensamientos. El hermano Daniel me manda otra cita, Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que ¿qué? ¿Lo saben, Miriam? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensar. Exacto. Ese es el espiritual. Ay, es muy difícil. Ese es el espiritual. Es difícil. Pues hay que cristocentrarnos, lo que Cristo hizo, cómo Cristo caminó en la tierra en una naturaleza humana, pues pero más que todo lo fuerte de Jesús era lo espiritual, su naturaleza espiritual. Bueno, y cambiando de tema, yo quiero invitar a mi hermano Rosalía Vega y a su esposo Silvano. Vamos a estar en Los Mochis el día 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, día primero, día 2, día 3. Espérate, ¿dónde estamos? Vamos a estar en Los Mochis, Sinaloa, pues ustedes están cerca de por ahí. Días. Vamos a estar algunos 4 o 5 días. Por ahí comuníquense con el pastor Juan González y con su grupo de gente para que los notifique. Vamos a estar algunos días ahí con ellos en su iglesia. Así es que ahí los esperamos en Los Mochis.
Bueno, y seguimos con el tema. La verdad es un tema interesante. Dice Proverbios 12:5, dice, los pensamientos de los justos son rectitud. ¿Ah? Qué tremendo, ¿no? Mas los consejos de los impíos, engaños. Pero mira, a final de cuentas, lo que te quiero dar a entender es esto. Que cuando el pensamiento y el sentimiento de una persona está sobre la carne, está sobre el espíritu, es muy fácil y muy sencillo que Satán pueda venir a sembrarte un sentimiento equivocado. A ver. Mira, cuando la carne tiene mayor influencia sobre el espíritu y no el espíritu sobre la carne. Eso quiero que quede bien claro. Satán es muy difícil que pueda entrar al espíritu porque dice la palabra de Dios que lo que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Los que nacen de Dios, estoy hablando de una naturaleza espiritual. Por eso Jesús dijo y le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de Dios habla de una naturaleza espiritual. El maligno no le toca. Estamos hablando de que el maligno no tiene acceso al espíritu. Al espíritu lo único que puede hacer es venir a incitarlo para que se enaltezca y se enorgullezca en el espíritu. Pero en los sentimientos él tiene acceso. Es como si fuese el atrio de afuera, el atrio interior y el lugar santísimo. O el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es un lugar muy reservado, cubierto por un velo, que yo sé que ustedes conocen todo cómo estaba el tabernáculo, y dentro del tabernáculo estaba el arca, donde estaba cubierta por querubines, que solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año entraba, y si entraba en pecado, caía fulminado bajo el poder del Espíritu. Satanás una vez se metió o varias veces se metió a ese lugar, pero el sacerdote caía fulminado porque entraba en pecado. No cualquiera podía entrar a ese lugar. Entonces, simbolizando el espíritu en el tabernáculo de nosotros, el espíritu, cuando predomina sobre la carne, Satán no puede entrar al espíritu, porque lo que es nacido de Dios, el maligno no le toca. ¿Dónde tiene acceso? A los sentimientos. ¿Y de qué manera va a entrar a tus sentimientos? Incitando tus sentimientos. Por eso dice la Biblia que Él lanza dardos de fuego encendidos para incitar tus sentimientos. ¿Dónde? En tus emociones. ¿De qué manera en tus emociones? Vamos a ponerlo de esta forma. Por ejemplo, hay siervos de Dios o hay personas que Dios los usa de una manera tan extraordinaria, pero de repente caen en la trampa que el enemigo les pone, porque incitó el sentimiento de la persona, porque incitó su emoción. Y abrió esa puerta. Abrió la puerta y como dijo el hermano Agüero, abrió la puerta y lo incitó al pecado. Y cayó en pecado. ¿De qué manera, por ejemplo, lo incita? En la codicia, en la avaricia. Lo incita en el sentimiento y en la emoción. Ese es el lugar del acceso. Cuando la persona muere en el sentido carnal, en el sentido de la carne, muere a esos puntos y predomina el espíritu, la persona no tiene avaricia, no tiene codicia, no tiene deseo de tener carros de lujo, aviones, no tiene deseo de vestirse de una manera extravagante, no tiene deseos alguno, porque el espíritu está sobre la carne, predomina, aunque lo puede hacer, pero su deseo no es, el primario no es eso. Su deseo primario es solamente hacer la voluntad de Dios. O lo puedes tener, pero realmente tu enfoque no es en eso. Exactamente. Porque tu sentimiento no puede ser controlado por ello. Tu sentimiento es controlado por el espíritu. Porque tú vas a poner tu enfoque en el espíritu, como lo hacía Jesús o como lo hacía Esteban. Estaba controlado por el espíritu, su carne estaba muerta. Por eso dijo Jesús, viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Porque no tenía de qué venir a acusarle, porque sus sentimientos estaban completamente gobernados por su espíritu. Yo creo que esos 40 días que estuvo ahí en el desierto, ¿verdad? Fue de una manera muy tentado, vamos a decirlo de esa manera, tentado, probado, como sea, y realmente Satanás no pudo hacer absolutamente nada. Sí, porque él lo tentó, si nosotros lo vemos, lo tentó en 3 áreas: en la carne, lo tentó en el alma y lo tentó en el espíritu. Y no pudo en la tentación. Yo creo que eso es lo que debemos nosotros él dominar, ¿no? Claro. No, yo creo que esas son las 3 áreas también en las cuales nosotros también tenemos que dominar y que vencerlas.
Entonces, ese es el punto y ese es el término. O sea, cristocentrar nuestra vida. Ser un prototipo de lo que fue Jesús aquí en la tierra. Pues No que seamos Jesús, sino ser un prototipo, porque dice la palabra que Él es el primogénito entre muchos hermanos, dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso número 29, si no me equivoco. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces quiere decir que nosotros podemos adquirir su naturaleza espiritual, si usted así lo quiere. Pues bueno, en una de las citas dice ser perfecto como mi Padre es perfecto. Y yo creo que cuando está hablando de perfección está hablando también incluso en los pensamientos, ¿no? Claro, porque nuestros pensamientos pueden ser dominados por el Espíritu, Sí, no el porque Espíritu. una cosa es que yo me sepa la palabra y todo, pero realmente pensamos a lo mejor que hemos llegado a la perfección y no es así, porque aún todavía nuestros pensamientos fallamos. Pero es que no tiene nada que ver con que tú te comiste la Biblia y te la sepas desde Génesis hasta Apocalipsis, no tiene nada que ver eso. Porque hay personas que se saben toda la Biblia, pero tienen sentimientos completamente dispersados. Exacto. Tienen pensamientos completamente, o sus sentimientos están completamente fuera de orden. Sí, yo conozco una hermana que me dice, no, es que mi marido se sabe de toda la Biblia y él sabe dónde está todo, pero realmente ni viene a la iglesia y todo lo ve mal y bueno. Satanás la conoce también y tiembla, dice la palabra de Dios. Yeah. Entonces, el conocer la Biblia, eso no te garantiza Exacto. que hayas muerto a las cosas de la carne. Lo que te garantiza que hayas muerto a las cosas o a las obras de la carne es que el Espíritu predomina, y cuando el Espíritu predomina sobre la carne, tus pensamientos van a ser dominados. ¿Sabes lo que vas a pensar de las personas como pensaba Jesús? O simplemente Mira, no tener ningún pensamiento de maldad contra nadie, o sea, realmente no tener absolutamente ningún pensamiento de mal contra nadie. Imagínate Jesús. Vamos a ponerlo a la naturaleza de Jesús humana. ¿Cuántas mujeres no andaban alrededor del ministerio de Jesús? María Magdalena, que dicen que era una prostituta, dice la palabra de Dios. Andaba con él en su... Sí, yo creo que por eso pensaban mal los discípulos. Y vemos ahí en la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando llega al pozo, claro. Y le dicen, pues a lo mejor esta ya le dio alguna comida o algo, porque le ofrecen comida y no quería comer, y estaba él platicando con la samaritana y tuvieron pensamientos. Ahí está. Entonces vemos, por ejemplo, que Jesús, su enfoque no era tener un pensamiento en cuestión de la parte externa de una mujer. Decir, ay, qué guapa está, qué bonitos ojos, qué bonito cabello. Él no tenía ningún pensamiento en él carnal. Sus pensamientos eran solamente espirituales, pero para llegar a esa elevación tenía que estar en el Espíritu completamente. Yes. Completamente en el Espíritu. Y lo demás, y puede decir la persona, bueno, ¿y cuándo me voy a casar si no me he casado, pastor? ¿Cómo le voy a hacer para casarme? Pues mi hermano, yo te digo una cosa, mi hermana, no te preocupes, porque cuando tú estás en el Espíritu vas a conocer la perfecta, ¿la qué, Nidia? La buena, la agradable y la perfecta voluntad del Señor, cuando estás en el Espíritu. Es más, cuando estás en el Espíritu, yo ayer le comentaba aquí a Nidia, cuando la persona está en el Espíritu, te lo aseguro que Dios te puede mandar hasta un ángel encarnado para que te cases con él, aunque tú no lo creas. Ay, Dios. Bueno, ya estoy metiéndome entre las patas de los caballos. O sea, no se crean, mi hermano. Estoy bromeando. Dios puede hacer cualquier cosa. Sí, cuando estás en el Espíritu es más sencillo poder saber la buena, la agradable y la perfecta voluntad de nuestro Dios. Pero necesitamos estar en el Espíritu. Necesitamos nacer de nuevo. Interesante, ¿no? Esto. ¿Y qué más tenemos que compartirles hoy, mi hermano? Yes. El tiempo se nos fue rapidito, ya casi se termina la hora. Rapidísimo. Y yo no me callo y anda un poquito mal de la... A la buena que sí. A la buena si estuviera bien de la garganta, la verdad que me quedo 5 horas hablando aquí sin problema alguno. Pero mira qué sorprendente es el Señor cuando nos... No, pues yo creo que día con día Dios nos está hablando a que vayamos a esa perfección que Él quiere, ¿verdad? Incluso yo he estado compartiendo mucho los viernes, que es cuando yo doy clasecitas, he estado hablando sobre eso, sobre llegar a un punto en que no pensemos mal, ni tengamos pensamientos de mal ninguno contra otro, en cuestión de iglesia, en cuestión de los hermanos, porque podemos estar todos ahí juntos, pero sin armonía, porque estamos teniendo pensamientos de mal unos contra otros en cuestión de celos, envidias, todo ese tipo de cosas. O sea, Dios quiere, ¿cuándo Dios se va a manifestar? ¿Cuándo va a venir un verdadero avivamiento
a la iglesia, tiene que venir primeramente ese avivamiento en nuestros corazones al momento que nosotros dejemos de estar pensando como pensábamos cuando estábamos en el mundo, y aún incluso todavía seguimos haciendo las cosas que hacíamos en el mundo y aún ya conociendo al Señor. Entonces yo creo que Dios nos está hablando primeramente a nosotros y luego tener que enseñárselo a la congregación, ¿no? Bueno, pues así lo crees tú, yo creo que así es, así tiene que ser. Entonces aquí... No, si no lo quieres creer de esa manera, pues no. No voy a pensar mal. No hay que pensar mal, como el viejito, ¿verdad? Exactamente, pues sí. Si no ha de ser, pues no ha de ser y punto. Pues sí, el viejito que no le daba la contra a nadie. Es por eso que llegamos a viejitos, porque no le damos la contra a nadie ni tenemos buenos pensamientos de nuestros hermanos. Entonces, al final de cuentas, mi hermano, vamos a encerrar, vamos a hacer un paréntesis en todo esto. Lo que Dios nos está hablando a la iglesia de nuestros días es que tenemos urgentemente que actuar y dejar la carnalidad a un lado. Completamente desligarla del espíritu, la carnalidad, y que el espíritu sea el que domine la carne. Cuando eso sucede en su vida, mi hermano, usted no va a tener malos pensamientos de nada ni de nadie. Sus pensamientos van a ser pensamientos de bien y no de mal. Sus pensamientos solamente van a ser pensamientos en el Señor todo el día, desde que usted se levante hasta que usted se duerma, pensamientos de Dios. En su mente va a predominar solamente el Señor. Y eso es lo que va a llevar a nuestra vida espiritual a ser una persona que nos lleve el Señor en una proyección de perfeccionamiento. Y eso es lo que al final de cuentas el Señor quiere llevar a su amada iglesia, a que nos desliguemos, a que desconectemos la carne del espíritu. Ese es el fin de todas las cosas. Y vuelvo otra vez al tema de Nicodemo. Por eso Jesús fue muy claro. ¿Quieres ver el reino de Dios y quieres entrar al reino de Dios? Entonces tienes que nacer de nuevo. Y para volver a nacer de nuevo, entonces tienes que morir a la naturaleza humana. Y cuando mueres a la naturaleza humana, déjame decirte que hasta vas a caminar sobre el agua y ni cuenta te vas a dar. Porque el contrapeso de la carne va a perder pierde toda la fuerza sobre la persona y predomina el espíritu. Mira, yo he visto, por ejemplo, y lo voy a mencionar aquí en cámara, antes de terminar. He visto personas en el mundo del ocultismo y salen en televisión, por si acaso tú no las has visto, búscalas en YouTube o por ahí en esas cosas que salen ahora en el internet. Un decir, el Chris Angel. ¿Cómo es posible que el hombre pueda volar? Y vuela y no tiene truco, aunque usted no lo crea, mi hermano. Y muchos dicen, no, es que lo hace... tiene algunos alambres o algo que lo hacen que él vaya por los aires. No, mi hermano. O otras personas que ahorita yo las he visto en televisión que caminan sobre el agua. ¿Cómo es posible que ellos, los del ocultismo, puedan hacer actos que Jesús hizo? ¿Cómo es posible? De caminar sobre el agua, porque sí, están más en el espíritu, claro, pero porque diabólico. ellos se involucran tanto en el ocultismo que los espíritus malignos son los que predominan sus cuerpos. No, y esas personas sí que ayunan hasta 40 días. Sí, o sea, bueno, yo no sé porque nunca he estado con ellos haciendo esos rituales, no, ¿verdad? pero sabemos que... Entonces, ¿por qué la iglesia no lo hace? Y la iglesia cuando empezamos nosotros a tener ese tipo de experiencias, dicen herejes. ¿Cierto? Cuando empezamos a tener ese tipo de manifestaciones o cosas extraordinarias, porque Dios es el Dios de lo extraordinario y el Dios de lo extraño, cosas extrañas. Y que realmente sabemos que el enemigo siempre ha querido imitar y ha imitado las cosas que son de Dios. Y cuando realmente estás tan involucrado en las cosas, vamos a poner entre comillas, diabólicas o cosas mundanas, ya cuando ves algo que es de parte de Dios, crees que eso es del mal. Exacto, a mucha gente le pasa eso. Entonces yo le digo, mi hermano, Jesús fue muy claro cuando le dijo esas cosas a Nicodemo, Nidia. ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres tener experiencias espirituales sobrenaturales? ¿Quieres llegar a la perfección? ¿Quieres tener un contacto con el Dios Todopoderoso? Entonces la naturaleza humana no tiene nada que ver con la espiritual.
Dios te va a mostrar su palabra en el ámbito espiritual. Dios te va a revelar su palabra en lo espiritual. Por eso mucha gente dice, es que leo y no le entiendo nada. Y leo y no le entiendo nada. Porque tus pensamientos predominan. Estás leyendo la Biblia, estás pensando que mañana tienes que pagar el carro, que mañana tienes que pagar, y que te dejó la novia, y que te dejó el novio, y que estás enamorado de la jovencita, y que estás enamorado del jovencito, y que la muchacha y que el muchacho. Estás pensando cosas y estás leyendo a la misma vez, no entiendes nada. Por eso dice la Biblia aquí, y con esto te voy a terminar, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es Vida y paz. vida y paz. Y paz, Cuando tú paz. estás ocupado del espíritu, tranquilidad, lees y puedes comprender lo que aquí dice, Amén. aunque tú no lo creas. ¿Cómo ves? Así es. Interesante, el tiempo se nos fue rápidamente. Así es. Muy rápido que se nos fue el tiempo, y hoy vamos a cerrar este segmento. El día de mañana jueves vamos a estar también de 2 a 3 de la tarde en este programa Cubriendo con Bendición, y la verdad estamos muy motivados, porque hay gente que nos está mandando correitos por ahí que les agrada mucho ver el programa Cubriendo con Bendición en vocem.tv, y en eso nos motiva a seguir adelante. Aún Amén. si una persona nos viese, pero no estamos declarando que queremos tener 1 millón de amigos, como le dije a mi hermano y amigo Damián Enríquez, que nos acompaña allá desde Montevideo, Uruguay, en Las Piedras, a su esposa Valeria Cor. Les mandamos un abrazo, les amamos. Queremos llegar al 1 millón de amigos, ya nos faltan muy poquitos para completarlos, los likes. ¿Verdad, Lidia? Nos faltan se los vamos 995,000. Se los vamos a robar a Cash Luna. Sí, nos lo vamos a grabar a mi camarada, a mi amado y a mi hermano en Cristo. Bueno, hermanos, pues hoy ya hemos llegado al tiempo, y creo que antes de cerrar, les vuelvo a recordar otra vez a amigos que nos sintonizan en diferentes partes de la tierra. Tenemos un evento. Mi esposa ya se está haciendo para atrás, pero a mí no me gusta hacerme para atrás. Dice, siempre hacia adelante, porque el que prospera es el Señor. 14, 15 y 16 de agosto. Un evento llamado Anillos del Reino, donde vamos a tener invitados muy especiales, y Dios va a obrar de una manera sobrenatural esos 3 días. Así es que haga planes y véngase al Valle de Texas esos 3 días. Aquí le tenemos ya su hotel listo y su reservación para que esté con nosotros. No te digas porque después te van a agarrar la palabra. No, hay muchos hoteles, mis hermanos, y baratos también. ¿Por qué no oramos para culminar este programa? Vamos a orar por todos aquellos que han pedido petición de oración, por aquellos que nos han escrito y han estado pidiendo peticiones de oración. Pues vamos a orar y vamos a decretar que este día el Señor les cubre con bendición. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, y presento a cada uno de nuestros hermanos, aquellos que nos están viendo, que nos están sintonizando. Yo pido, Señor, que cada petición y cada deseo de su corazón, Señor, sea cumplido. Que en estos momentos, Señor, usted empiece a cubrir con bendición cada vida, cada familia, cada hijo, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, en esta tarde, Señor, que aquellos que piden sanidad, hoy usted hace el milagro, Señor, en sus cuerpos. Aquellos que están pidiendo trabajos, Señor, usted empieza a abrir las puertas para que consigan ese trabajo. Aquellos que tienen pensado poner negocios, Padre, yo le pido que usted abra las puertas y personas que vengan y les ayuden, Señor, para que esos negocios sean abiertos y puestos, oh Dios. Aquellos, Señor, que han estado pidiendo peticiones de oración, Señor, en cuanto a lo espiritual, aquellos que tienen problemas espirituales, Padre, yo pido que en estos momentos usted envíe su Santo Espíritu, y aquellos, Señor, que me han pedido a mi petición, Señor, yo les decreto, Señor, la libertad completa y total sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, hoy declaramos, Señor, que este día usted les bendice de una manera sorprendente y sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, pues vamos a declarar que esa oración cumple el efecto Ese a donde propósito. fue enviada. Así es. Así que el día de mañana aquí le esperamos de 2 a 3 de la tarde en su programa Cubriendo con Bendición, y enhorabuena. Ahí salúdeme a sus hermanos que están por ahí y dígales que no se desconecten y que sigan al pendiente de este programa televisivo. Nos vemos Así hasta es. mañana. Dios me los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Llueve, ven